buenos días, gracias por recibirnos en sus hogares, gracias como siempre a los California Medios y desde luego a Rubén Amavisca que se encuentra atrás de los controles. Y hoy tenemos, pues ya conocen a Jocelyn, nuestra invitada del día de ahora. Hola, Jocelyn buenos días. Salas, ¿cómo está? Muy bien, aquí estoy. Bueno, pues primero que nada, gracias por estar acompañándonos ahora. La agarramos así muy de repente, pero bueno, qué bueno que pudo estar aquí con nosotros, sobre todo para este tema. Y usted ya realizó una capsulita que igual en el programa la vamos a repetir, porque creo que queda muy ad hoc, ¿no?, para el tema de ahora. Hoy hablaremos sobre Alberto B. Aldrete. ¿Por qué sobre este personaje, Jocelyn? Porque, como usted bien lo dijo en su cápsula, pues ha sido un personaje baja californiano, Sí. que fue, pues pasó por varias etapas, desde comerciante, posteriormente industrial, Sí. tuvo diferentes puestos administrativos, digamos, no políticos, sino administrativos, y bueno, terminó siendo por un periodo gobernador del estado, bueno, todavía no el estado, sino de aquí de Baja California. Y además, pues en el caso de Tecate, para los que vienen de fuera y no lo saben, pues es el fundador de lo que ahora es la cervecería Tecate, ¿no? Es el que la funda, el que la crea, y los primeros años de esta empresa, pues él fue el que la tuvo, ¿no?, junto con su familia. Entonces, por eso consideramos que es importante. Ya después haremos un segundo, quizá la próxima semana o en otras, ya hablar más sobre cervecería específicamente. Muy bien. Entonces, bueno, Jocelyn, pues Pues aquí estamos, ¿no?, para hablar de Alberto Aldrete, ¿verdad? Pues bueno, Alberto Aldrete es el menor de 8 hermanos. Sus padres son Feliciano, Aldrete Solís, y su mamá, que ahorita es Luisa, ¿verdad? María Luisa Palacio Reyes. Sí. Así es. Y bueno, ellos pues no son originarios de aquí de Tecate, ¿verdad? Esos provienen de otros lugares, ¿no? Incluso la familia por parte paterna viene desde España, ¿no? Sí, los antecedentes de la familia Aldrete son desde españoles, allá en el periodo, ya el finales de lo que sea el periodo de la colonia, ¿no? Y su padre nacerá en Jalisco, de una familia, pues yo no quiero llamarle acomodada, porque él tiene que mudarse o buscar mejor fortuna en Guadalajara, perdón, en Sinaloa. De hecho, se va a Sinaloa buscando ahí mejor fortuna, y es ahí donde va a conocer a quien después sería su esposa, a la señora María Luisa Palacio Reyes, ¿no? Pero lo interesante como de esta historia es que en realidad pues el padre no iba hacia La Paz, ¿no?, que es donde conoció a su esposa y ahí formó los primeros hijos y todo, ¿no?, sino que él iba rumbo a América del Sur, ¿no? Entonces, pues por una tormenta y todo tuvo que quedarse en La Paz, y pues qué chistoso, ¿no? Conoció a una mujer, sí, que terminó con esposa. Sí, ahí es interesante porque, bueno, la versión familiar es esta que menciona Jocelyn, que él pues sale de Sinaloa rumbo al sur del continente, que pasando ahí por La Paz pues les llega un torrencial, y entonces el barco tiene que llegar a La Paz, y bueno, él decide quedarse ahí. En alguna ocasión una persona me cuestionó, bueno, pues si va de Sinaloa, que tiene que ir hacia La Paz, ¿no? Pues le agarró hacia abajo y dije, buen punto, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no era esta la otra versión, a la que después yo me encontré por ahí, que me parece más verosímil, es justamente que él, pues siendo de Jalisco, tiene un negocio de transporte de mercancías, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, imagínense unas burritas que pues, son 5, 6, no sé cuántas, se llena de mercancía, se lleva de Jalisco en ese momento, de Guadalajara hacia algunas ciudades de Sinaloa, y entonces era como una ruta que él tiene. Es así como llega a Sinaloa, se asienta, ahí conoce a la esposa, posteriormente ya, bueno, no es verdad, de ahí buscando mejor forma de vida, dicen que se va a La Paz justamente, y ahí va a conocer, como dice Jocelyn, a su esposa, y ahí se van a casar, ¿no? Sí. Y ahí tendrán a sus primeros hijos, ¿no? Así es. Ahí tendrán a sus primeros hijos, que ahorita sí me agarré en curvas, y Jocelyn los tiene los nombres, se lo agradecería mucho, pero si no, seguramente que después se los daremos, ¿no? Pero bueno, como dice ella, son 8 hijos, de los cuales los primeros nacerán en La Paz, y posteriormente ya se van a trasladar a Baja California,
también por el papá viene buscando pues mejor fortuna y consigue trabajo acá, entonces el señor Aldrete se viene para Baja California, y es así como aquí van a nacer el resto de los hijos, ¿no? Que sí, si no me equivoco son los últimos 4 sí, creo que son los que van a nacer ya acá, ¿no? El señor Aldrete es igual un comerciante, pero que según Marisela, un texto de la doctora Marisela Félix, nos dice que era conocido del señor Rojo, ¿no? Un personaje también aquí en la historia de Baja California, y es él quien lo va a traer a Baja California, ofreciéndole un trabajo en la aduana en una aduana, ¿no? de una de las islas de aquí de Baja California, y es así como va a llegar el señor Feliciano. Con el paso del tiempo, el señor Clemente Rojo es el que lo trae por amistad, ¿no? Que también era de allá de La Paz, de la Baja California Sur, es como dice que llega aquí. Después va a obtener otros puestos, otros cargos el señor Feliciano, que igual se estará ahí entre negocios personales y negocios y trabajando dentro de la administración. Y creo que esto posteriormente será como la idea que les va a transmitir a los hijos, ¿no? Por ejemplo, los cargos públicos que va a tener el señor Feliciano. En un principio, Jocelyn será jefe de sección en la isla de Guadalupe en 1883-1884. Aunque creo que antes de eso, no es cierto. Posteriormente a eso, ¿no? Ocupa un cargo en la aduana, ¿no? En Bahía de San Quintín, en 1885. En el 85, exactamente, después de llegar a la isla de Guadalupe, va a pasar a San Quintín, y posteriormente va a ser, creo que su mejor chamba, lo van a pasar como el administrador de la aduana de fronteriza de Tijuana, que va a estar ahí del 85 al 88. Entonces ahí va a ser curioso, Jocelyn, quizá usted también tenga el dato, que el señor Feliciano ahí, pues estando dentro de la administración, es el que dice qué es lo que pasa, cuánto se cobra, etcétera, etcétera, ¿no? Pues él va a empezar su pequeño negocito de tienda donde se vendía todo, digamos, no lo puedo decir abarrotes porque no era solamente un abarrotes, eran estas tiendas donde se vendía desde comida, herramientas, cosas para el hogar, cosas para el trabajo, o sea, se vendía de todo, ¿no? Maíz, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, pues él empezará este negocio, y pues yo creo que le va bien porque posteriormente va a abrir sucursales, ¿no? Entonces mientras está como administrador de la aduana en Tijuana, pues aprovecha para abrir estos negocios, que también hay que ser importante decirlo, que tiene que ver también con el auge minero que va a haber en un momento, y él se va a ir a abrir estos negocios donde están estas minas, donde están los asentamientos mineros, y pues bueno, ya tiene ahí cómo transportar, vender, y pues ahí hace su negocito, ¿no? ¿Qué más datos tiene usted sobre la familia, Jocelyn? A ver, vamos a ver. El señor Feliciano también podemos decir que después de estar en la aduana en Tijuana va a dedicarse, va a salir algunos años como servidor público, y se va a dedicar a sus negocios específicamente, que básicamente era eso, tener negocios pues estas tiendas donde tenían de todo, tiene un nombre la tienda, pero ahorita se me va, pero es donde se lo encontraba de todo. Pero además también una parte interesante de sus negocios es que se va a volver refaccionario, es decir, les va a prestar dinero a las personas que tenían tierra y que que cultivaban o que sembraban maíz o alguna de estas cosas, y entonces lo va a refaccionar con pues el contrato ahí previo de que cuando se llegue la cosecha, pues todo lo que logre juntar, digamos, o cosechar, pues se va a dar un mejor precio, ¿no? Entonces así es también como prestaba o refaccionaba. Y la otra también pues era el préstamo, ¿no? Es decir, prestaba a aquellos que necesitaban dinero, les cobraba pues una cantidad. Entonces bueno, son estas personas que seguramente no fue el único, donde pues tenían que trabajar de lo que se pudiera y sacar dinero de donde se pudiera, ¿no? Para pues sostener a la familia, ¿sí? Posteriormente, ya en sus últimos trabajos, será jefe de oficina de verificador del segundo orden de pesas y medidas del Distrito Norte, y ahí posteriormente va a fallecer por 1907, 1909 aproximadamente, ¿no? Dejando desde luego a su familia.
a todos su esposa y sus 8 hijos, ¿no? Igual ahorita andamos buscando aquí el nombre de los 8 hijos, porque pues sería interesante dárselos. Desde luego el hermano mayor será Enrique, el hermano mayor Enrique Aldrete. Aquí están, sus primeros 3 hijos van a nacer en La Paz. 1881, que sería Enrique. ¿Sí? Enrique, María Luisa del Carmen, José Lamberto Alfredo. Esos serían los primeros 3 hijos. Los primeros 3 hijos. Posteriormente van a pasar a Baja California y ahí nacerán el resto, que sería Francisco Jorge Pilar. Francisco Jorge, Pilar Trinidad, Luis Feliciano, Alfonso Maximiliano y María Luisa Modesto, que ellos son gemelos. Así es. Ambos. Y por último, el importante, ¿no?, del que vamos a hablar, que sería Víctor Alberto, ¿no? Alberto Aldrete. Aquí también es importante y curioso, ¿no?, que a mí de repente se me confundía porque cambiaba por la costumbre, ¿no? Porque como aparece en el registro, su nombre es Víctor Alberto Aldrete Palacio, ¿no? Pero como él firma, es Alberto de Aldrete, ¿no? Entonces, yo creo que lo de Víctor no le gustaba, quiero suponer, ¿no? Sí, probablemente creo que sea la razón. Así es. Entonces, bueno, estando joven Alberto, pues igual va a tener ahí, el papá va a fallecer a temprana edad. Bueno, no es que fallezca a temprana el papá, era muy joven Alberto Aldrete cuando fallece el padre, y quien se va a hacer cargo de la familia va a ser el hermano mayor, Enrique, ¿no? Y Enrique también seguirá como que los mismos pasos del padre, ¿no? Sí, no, porque todos ellos entran a lo que hacía el padre, ¿no? Sí, también van a entrar a diferentes cargos menores, esto habría que decirlo, dentro de la administración pública. Por ahí en 1911 ya será, creo que secretario, si no me equivoco, Enrique en el gobierno, pero posteriormente a eso va a ser más conocido, sobre todo en Tijuana, porque también se van a dedicar a los negocios. En Tijuana va a tener un negocio que se llama, va a llamar las 5 de mayo, ¿no? ¿Sí? 5 de mayo, es como se llama la tienda, que está enfrente de lo que ahora es el antiguo Palacio Municipal, ¿no? Por ahí enfrente. Entonces él va a tener primero, su negocio va a estar en el lado de Estados Unidos, en San Diego. Después se va, ya con el inicio de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, lo va a trasladar aquí a Baja California, que sería en Tijuana específicamente, ¿no? Entonces es como seguir el mismo patrón que el papá estaba realizando, y que posteriormente, y lo vamos a ver en el siguiente bloque, pues también se lo va a heredar a Alberto Aldrete, ¿no? Entonces sería como importante. No hay, o no hemos seguido mucho, bueno, hemos encontrado que algunos de sus hermanos también inician en algunos puestos menores, de escribientes o algo así, pero como que quizás se dedicaron a otras cosas, o no se dedicaron tanto a la administración pública, porque ya no se les puede seguir la pista. Pero en general creo que el papá les inculcó esta parte de, pues, meterlos a la administración pública, y ya mientras podían, pues, ir haciendo negocios. Sí, más que eso, ¿no? También les abrió ciertas puertas, ¿no? O sea, tuvieron ciertos contactos que pudieron ayudarle a que ellos tuvieran como acceso a esos trabajos, ¿no? Sí, eso es importante. Creo que aquí los conectes que pudo tener el papá, pues de alguna manera se los hereda, si así lo podemos llamar, o los pone en contacto con, ¿no? Y además, que pues le sacarán frutos más adelante, ¿no? Como lo podremos ver, le sacarán frutos un poco más adelante, y al fallecer el padre, les decía, y al quedar al frente Enrique Aldrete, la familia, a Víctor Alberto se va a ir a estudiar una carrera administrativa en Estados Unidos. Administrativa, exactamente, Estados Unidos. Sí. Y desde luego que, como varios hombres de ese momento, pues el tener o vivir en la frontera, pues sería básico el saber el inglés. Entonces él es una persona que habla el inglés, seguramente al estudiar allá lo va a perfeccionar, pero pues yo creo que aquí viene
lo importante, o para mí creo que una de las cosas importantes, esas cosas anecdóticas que suceden en la vida y que uno nunca sabe de qué manera le cambiará más adelante, ¿no? Y será que en aquel momento, dígales por favor, Jocelyn. De su conecte. Sí, exactamente. Bueno, pues en aquel momento también, al igual que Alberto Aldrete estaba radicando en Estados Unidos, en el mismo lugar, justamente en Los Ángeles, radicaba también Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Y entonces Abelardo migra a Estados Unidos en el 2006 más o menos, y después de 6 años vuelve a México, pero justamente ahí por el 1910, que es donde Alberto Aldrete va a estudiar a Estados Unidos, es que tienen ciertos contactos y es que se crea un lazo, y ahí ellos más adelante van a tener más como negocios más serios, ¿no? Entonces ahí va a tener como... Así es. Justamente se van a conocer en Los Ángeles. ¿Qué andaba haciendo Abelardo L. Rodríguez por allá? Pues lo que hemos leído, y bueno, lo que él menciona en su memoria, es que en ese momento de su vida, siendo joven, pues le dio por la música. De hecho, fue a estudiar música. Quería dedicarse a la música. Pero los maestros que tuvo, pues le dijeron que la música no era lo suyo, que no tenía ese don de la música, ¿no? Entonces, él pues intentó estar aferrado allá, intentaba mantenerse, sin embargo, pues no era lo suyo, ¿no? Pero en ese tiempo en el que estuvo allá coincidieron, yo no sé si coincidían en fiestas, si coincidirían en X, ¿no? Coincidieron, se conocen y bueno, hacen buena amistad, la cual en ese momento la dejarán, digamos, en pausa, porque Abelardo se regresa a Sonora, estaba la revolución, o inicia la revolución, y él se regresa a Sonora pues para incorporarse al movimiento armado, ¿no? O a lo mejor no era su intención, pero le tocó y se mete, ¿no? Sí. Mientras que Alberto Aldrete se queda en Los Ángeles para terminar su carrera. Entonces ese tiempo de pausa va a ser aproximadamente de unos 20 años, de unos 10 o 15 años aproximadamente, cuando volverán a encontrarse en Baja California, bajo circunstancias diferentes, ¿no? Abelardo ya como un militar importante que viene a poner orden aquí a la Baja California, y Alberto Aldrete pues ya un joven que empieza a hacer sus primeros pininos dentro de los negocios, y que bueno, todavía no tiene un capital, todavía apenas anda empezando, pero tiene la idea, y sobre todo algo importante, y ahorita lo hablaremos un poco más en el próximo bloque, conoce por dónde se está moviendo el dinero y conoce quiénes están invirtiendo, ¿no? Y ahorita veremos cómo es que logra tener esa información, ¿no? Algo que probablemente pudo haber influenciado a Alberto Aldrete a firmar así, ¿no? Como se llama Víctor, ¿no? Alberto, pero es Alberto B, ¿no? Entonces, es que Abelardo también hace algo así, también cuando está en Estados Unidos, su nombre lo cambia, por ejemplo, es Abelardo Rodríguez Luján, ¿no? Entonces, él firma también como Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Y según, él firma así, pues, porque adaptó las formas de cómo se cambian los apellidos en Estados Unidos, ¿no? Probablemente pudiera ser influencia de Abelardo, que... no sé. O como usted dice, una influencia muy norteamericana, ¿no? Que al estar allá, pues adoptan también esta manera de abreviar estos dos, o tienen dos nombres, ¿no? Entonces también pudo haber sido su estancia allá, y que bueno, coincidió, ¿no? Muy bien, bueno, pues aprovechamos para ir a nuestro primer cápsula del programa, y regresamos para continuar con la trayectoria de Alberto B. Aldrete. ¿Vale? Diana, pues muy buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina, y bueno, estamos aquí contigo porque hace algunos días tuviste una conferencia en el CECUT, el Centro Cultural Tijuana, justamente sobre el vino, ¿no? Y aquí, pues desde luego, tocaste algo de Tecate, según entiendo, ¿no? Entonces, pues nos gustaría conocer qué es lo que estás trabajando ahorita. Bueno, gracias por la invitación a hablar sobre este tema de investigación que es la vitivinicultura en Baja California, que derivó en presentar esta conferencia que referías tú la semana pasada en el CECUT.
Es la continuación de una investigación que iniciamos como parte de uno de los proyectos de aquí del instituto, junto con el doctor Jesús Méndez y el doctor José Alfredo Gómez, en el cual en ese proyecto nos propusimos ver qué había pasado con la vitivinicultura, es decir, con la producción de vid y vino en Baja California desde los años 30 hasta los años 60 aproximadamente. Viendo, pues obviamente previo a la derogación de la ley seca, qué sucede después de que la ley seca se deroga, cómo interviene o no el gobierno federal en esa actividad, que fue la parte que a mí me correspondió investigar en ese momento, y qué sucede hasta los años 60 cuando digamos que hay un cambio en la política, 50, 60, hay un cambio en la política económica tendiente a la industrialización y eso que se llamó la sustitución de importaciones. Es decir, que ya no, que México tendería a comprar menos productos, importar menos y producir nacionalmente lo que aquí se consumía. Ahora yo seguí con esa investigación y lo que presenté fue un panorama general sobre cómo se desarrolló esta actividad en Baja California entre 1936 y 1980, la década de 1980. Elijo esta periodicidad de larga duración porque finalmente es posterior a la derogación de la ley seca. Siempre se ha señalado que es la ley seca la que va a incentivar la producción de vino y de licores en general en la Baja California. Pero ¿qué sucede después cuando ya no hay esa restricción en Estados Unidos? Y hasta la década de 1980, porque es allí donde yo he identificado a partir de esta investigación, pues que abarca varias décadas, que hay un declive en la producción de vino después de una época de auge evidente que observamos desde 1972, cuando Pedro Domecq se establece en el Valle de Guadalupe y comienza a utilizar la producción de vid que había en esta parte de la Baja California para la producción de brandy, que en ese momento estaba en auge. El establecimiento de Pedro Domecq y el crecimiento del grupo empresarial Cheto, con Luis Agustín Cheto, creador de Vides de Guadalupe y de una vinícola particular, L.A. Cheto, van a dar pie a un boom, así lo presento en este trabajo, de la producción de vino, pero sobre todo de brandy, que va a traer consigo la celebración de fiestas de vendimia y la proyección de Baja California como el principal productor de vino en México, y también va a convertirse como un elemento que el gobierno de Roberto de la Madrid va a tratar de incorporar para atraer a más visitantes a Baja California que tuvieran otras alternativas para quedarse más de 24 horas en Baja California, sumando a la vitivinicultura como parte del turismo, como algo muy incipiente del turismo del vino, como lo conocemos actualmente. No quiero decir que hay una relación directa, pero sí hay un primer intento por relacionar la vitivinicultura con el turismo y como un atractivo turístico de Baja California. Entonces, básicamente, yo reviso en estas, pues, casi son 40, 50, 60, 4 décadas, qué pasa con esta actividad en Baja California. Y también propongo, y así lo expuse en la conferencia, que para examinar la vitivinicultura, es decir, la producción de vid y vino, tenemos que considerar, o podemos considerar, 5 factores, que es el agrícola, porque aunque puede sonar muy obvio, pero pues sin uva no hay vino, ni hay otro tipo de bebidas alcohólicas derivadas de la uva. El aspecto de la intervención del Estado, que tanto el gobierno federal o local ha fomentado esta actividad a través de leyes, decretos, protección a los productores, incentivo de la producción. El aspecto de los empresarios, las empresas vinícolas, los productores, tanto de uva como de vino. El consumo,
que hasta el día de hoy sigue siendo muy bajo, y sostengo como hipótesis que ha sido una de las limitantes mayores para que esta industria nacional baja californiana despunte. No hay una demanda alta del vino, y es allí donde muchos señalan que no hay una cultura del vino, pero bueno, esa es otra historia. Y el turismo del vino, o turismo enológico, que pues es lo que vemos actualmente en Baja California y que es muy notable. Muy bien, pues por ser aquí compañero de trabajo me he dado cuenta cómo más o menos has realizado las investigaciones. Y bueno, aquí para nuestro público que nos ve, desde luego que sería interesante, y me gustaría que comentaras sobre Tecate, qué fue lo que encontraste en ese periodo que estás estudiando, sobre si se plantaba vids, no. Claro, bueno, algo que he ido encontrando y que ha sido resultado de la investigación es que desde el presente asociamos a la producción de vid y vino con la ruta del vino, que comprende Ensenada, las localidades que pertenecen a Ensenada. Además, en las referencias, en los libros, generalmente se ciñe a Valle de Guadalupe como la única zona productora de vid y vino. Sin embargo, históricamente el cultivo más importante, o el mayor cultivo de vid, se localizaba en Tecate. Obviamente, históricamente esto ha ido cambiando, pues porque las vides se abandonan, los ranchos desaparecen, se abandona la producción, no hay un cambio de producción. Sin embargo, yo creo que hasta la década de los 60, fines de los 60, eran localidades próximas a Tecate, como Tanamá, Valle de las Palmas, el rancho La Puerta, el rancho Matanuco, donde había las principales producciones de vid. Desde principios del siglo XX, con Pedro Arenas, uno de los principales vitivinicultores en Baja California, encontramos ya indicios sobre la producción de vid en Tecate. Pedro Arenas va a abastecer a los productores de vino establecidos en Ensenada, porque la producción de vid en Ensenada era insuficiente. Es decir, Ensenada y obviamente las localidades, los ranchos que estaban allí, ¿no? Además de lo que se producía en Santo Tomás, en San Telmo y más hacia el sur de la Baja California. Pero la principal producción de vid, yo he identificado, de acuerdo a las referencias que hay en documentos oficiales, en crónicas, que estaba en Tecate. Y va a ser así, yo creo que hasta la década de los finales de los 60, cuando la mayor producción de vid se traslada a Valle de Guadalupe, cuando Cheto, sobre todo Luis Agustín, compran esta parte de, bueno, donde hoy está la vinícola Cheto. Entonces, hasta ese momento, creo que Tecate y los alrededores son los proveedores de materia prima, ¿no? Pedro Arenas va a cerrar su vinícola en el 58, pero él va a seguir como viticultor hasta su muerte, tengo entendido. Era famoso, y así aparece en la propaganda, pues la vinícola Tanamá, con propiedad de Alberto T. Bonilla, el brandy Matanuco, en fin, eran licores que además pues se anunciaban y tenían demanda entre la población, sobre todo el brandy, que va a ser como el aliciente y aquel que detone el boom de los 70, como ya les mencionaba anteriormente. Muy bien. Por último, Diana, también me parece interesante algo que estuviste investigando y que me parece que también lo presentaste en tu ponencia, que era esta idea del turismo, o de atraer turismo hacia lo que hoy conocemos como la ruta del vino, que en aquel tiempo, bueno, no se pensaba con ese título ni mucho menos, pero que de alguna manera creo, y eso tú lo dirás mejor, que sí hubo un intento del gobierno, como mencionaste al principio,
de volver esa ruta como turística, de jalar extranjeros o bueno, para unos visitantes, ¿no? Que pues hasta ahora creo que es cuando se están viendo los frutos, ¿no? de esa propuesta. Sí, bueno, la ruta del vino, definida por quienes han estudiado desde el ángulo del turismo, esta actividad es un producto turístico, ¿no? Y así se define como tal, que surge como alternativa. Eso lo pueden encontrar en un texto que escribe, entre otros autores, Nora Bringas, que surge a partir del año 2000 como una alternativa ante el agotamiento del modelo de turismo playa, ¿no? Sol, playa, ¿no? Todo el mundo, son vacaciones, es verano y vamos a la playa. Y durante mucho, por lo menos los años 50, 60 y tal vez hasta los 70, el gobierno federal favoreció ese tipo de turismo. Sin embargo, a partir del año 2000 surge una alternativa de turismo rural y es allí donde la ruta del vino cobra sentido, ¿no? Puedes estar en Baja California y tienes la alternativa del turismo sol y playa, pero también el de actividades pues campiranas, como puede ser el pasear por los viñedos, degustar vino, etc., pan, quesos y demás, vivir toda la experiencia de los viñedos. Esto tiene sus antecedentes, o vemos como parte, un aliciente por parte del gobierno federal local, obviamente respondiendo a una política nacional durante el gobierno de Roberto de la Madrid, las fiestas de la vendimia y este atractivo. Sin embargo, no quiere decir que antes no se celebrara la vendimia o que no hubiera una serie de festividades en torno a la vendimia, que es el corte de la uva, es el inicio, es la cosecha que da pie a la producción del vino. Tú me hiciste favor de proporcionar una foto sobre las fiestas de la vendimia en Tecate en el año 1958, que me parece, y donde aparecen los nombres de los viticultores y vinicultores que patrocinaron esa festividad, que allí, más que obedecer a una política de fomento al turismo, era una festividad patrocinada por los productores locales. Ya lo que vemos en los 70s, en los fines de los 70s, principios de los 80, y lo que vemos ahora, yo creo que sí está la mano y el incentivo de las autoridades políticas por favorecer estas actividades, donde obviamente los productores locales están presentes e interesados, porque el turismo, la derrama económica que deja el turismo, la llegada de visitantes, el consumo para los hoteleros y demás, pues es realmente lo que a ellos les provee de ingresos, ¿no? Como les decía, el vivir toda esta experiencia de los viñedos. La vid tiene limitantes desde el punto de vista agrícola, que podemos obtener, que los productos que podemos obtener de ellos son de hasta cierto punto limitado, y los empleos que da pues también es limitado. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa población que no se puede emplear en el campo, que no puede ser cortador o no puede trabajar en las casas vinícolas? Deben encontrar una fuente de empleo, y el turismo brinda esas fuentes de empleo. Entonces, por eso es necesario incentivarlo, aunque habría que señalar que pues, necesitamos empresas socialmente responsables que no lleven al extremo y a la sobreutilización de los recursos naturales, porque eso puede ser lo que en este momento cause o haga que este turismo y este momento de auge llegue a una crisis, ¿no? Muy bien. Pues bueno, Diana, muchas gracias, te agradecemos tu tiempo. Gracias. Sabemos que estás ocupada, gracias, y bueno, seguramente, como les digo a todos, en algún otro momento pues vendremos otra vez a tocar la puerta para volverte a entrevistar. Claro, pues muchas gracias a ti, Héctor, por el interés, y bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues regresamos para continuar con el programa, y ahora sí nos vamos a enfocar más a la parte de Aldrete como empresario, y quizá también ir hablando, quizá Jocelyn, al mismo tiempo que hablamos del personaje como empresario y como parte de la administración pública, porque pues sí se mezcla ahí de repente, sí, ¿no? Y que bueno, van a la par, exactamente. Pues no sé si usted trae información sobre los primeros cargos públicos o algo así de Aldrete, que quiera comenzarlos. Pues
a su regreso en 1912, ya estudiado, ya sabiendo hablar inglés, todo, haber tenido conocimiento, se va desempeñando primero como oficial intérprete, ¿no? Entonces, y también como editor del periódico oficial del Distrito Norte de la Baja California, ¿no? Son puestos que son sus primeros puestos, ¿no? Y ya regresando. Sí, que aquí sería interesante. Bueno, previamente, en 1909-1910, antes de irse a Los Ángeles, va a estar como escribiente interino del juzgado de primera instancia. Les digo, son puestos menores en realidad, ¿no? Pero el que sigue va a ser importante porque justamente cuando regresa de Estados Unidos, pues ya hablando inglés, o por lo menos ya dominándolo un poco mejor, justamente lo que dice Jocelyn, va a ser oficial intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando se iban a acercar extranjeros para dar de alta alguna sociedad o algún negocio, sacar algún permiso, crear alguna, como les digo, alguna sociedad anónima, etcétera, etcétera, pero que eran norteamericanos y que dominaban el inglés, entonces hacían el contrato en inglés y había que traducirlo al español, o él servía como traductor entre los que iban, que no hablaban muy bien el español, y los mexicanos que estaban ahí, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto importante? Bueno, pues que justamente el trabajo que él está haciendo, pues están llegando aquellos norteamericanos que están invirtiendo, que están haciendo negocios, ¿no? Sí. Que traen la pachocha, ¿no? Claro, no todos son millonarios, no todos traen la gran fortuna, hay quienes traen poquito capital, pero pues, están haciendo su negocito, ¿no? Y el otro punto importante que le va a permitir el estar en esto es, como él está viendo quién está invirtiendo, también está viendo en qué se está invirtiendo, ¿no? Dónde es donde se está invirtiendo más lana, dónde les está yendo bien, dónde no está yendo muy bien, ¿no? Y aquí quizá usted y yo se nos puede hablar un poquito por qué era tan importante, porque recordemos que justamente, si bien es cierto que en Estados Unidos empieza la ley seca en 1920 a nivel nacional, en California había empezado desde 1907-1909. Sí, así es, en 1909. Entonces, aquí, justamente como en California ya está prohibida la venta de alcohol, los juegos de azar, los garitos, etcétera, etcétera, pues esos norteamericanos están viniendo a Baja California pues para invertir su dinero justamente en esos rubros, en esas áreas, porque los norteamericanos están viniendo a consumir esos productos o ese esparcimiento, ustedes lo llaman así, aquí en Baja California, ¿no? Específicamente en Tijuana, desde luego en Tecate en menor medida, y en Mexicali, que son las ciudades o poblados fronterizos, ¿no? Entonces, eso era importante. ¿Qué más, yo sí entré usted por ahí? Sí, de la ley Bostic, justamente en 1910 comienza la Primera Guerra Mundial, y eso también como que aumenta, ¿no? Aumenta, ¿por qué? Porque esta presión que traen soldados y todo este tipo de personas que van a combatir, pues también es una forma de diversión, ¿no? También de despedirse del lugar donde van a estar, ¿no? Sí, claro, empieza previamente, ¿no? Lo que dice Jocelyn, la Guerra Mundial iniciará, desde luego ya en forma lo conocemos, en 1915, pero aquí será importante porque cuando inicia la guerra, los soldados que van a estar en California, que van a estar como ahí concentrados en California, justamente pasará lo que dice ellos, se vendrán aquí a Baja California, a Tijuana, en mayor medida a Tijuana principalmente, pues a despedirse esta última noche previo a irse a la guerra, o cuando regresaban, ¿no? Etcétera, etcétera, pues era lo que venían justamente a buscar: bebida, juego, desde luego mujeres, no podemos evitarlo, ¿no? Ahí venían a eso también. Y desde luego también empezaron a surgir otras actividades en Tijuana, pero que no andaré mucho en eso porque no es el tema, como peleas de box, toreo, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé el pero tema. Pero eso fue como parte del auge económico, ¿no? De toda esta parte de esta región. Exactamente. Entonces, eso le va a tocar vivirlo a Alberto Aldrete todavía dentro de la administración, es decir, como escribiente en el 12, como decía Jocelyn, y posteriormente del 13 al 14 será editor del periódico oficial, que es el órgano en el cual pues salen los edictos, las leyes, los reglamentos publicados, ¿no? Entonces, por eso es que él tenía un lugar privilegiado.
También parte de la información es que en 1916 también establece su propia agencia aduanal, ¿no?, en Tijuana. Exacto. Y también dice que aparece como accionista minoritario, en la compañía de tranvía de Tijuana, S.A., y otra es y la empresa del hipódromo de Tijuana. Así muy es. importante, ¿no? En ese periodo, después del 16, 14, él se va a salir de la parte de la administración pública y empezará estos negocios que comenta Jocelyn. Es decir, pues ya tiene su ahorrito seguramente, ve la posibilidad de por dónde está yendo el dinero y entonces empieza a asociar, como bien lo dice ella, primeramente teniendo su agencia aduanal. Desde luego, hasta ahorita pues las agencias siguen funcionando, digamos, como somos fronterizos, pues todos sabemos que hace una agencia aduanal, ¿no? Entonces, él hace la suya y será invitado por un personaje que vivía en Caléxico, que era un reconocido comerciante y además tenía negocios aduanales. Entonces él lo va a invitar para abrir una sucursal acá en San Diego. Entonces se van a asociar, digamos, o a trabajar juntos, y es como abrirá esta agencia aduanal, ¿no?, en colaboración con él, que es Hutchinson, si no me equivoco, y que posteriormente hará otros negocios también con él. Entonces primero será esta agencia aduanal y después el primer negocito donde él ya se asocia y le echa capital, además de la agencia aduanal, va a ser este de tranvías que menciona Jocelyn. Lo hace con otros dos norteamericanos. En realidad no es el gran capital lo que invierten, y él en realidad invierte una pequeña parte. Pero digamos que ya es el primer negocio que ya es de él, y que quizá no le fue muy bien también, porque era un proyecto en donde, cuando hablamos de tranvía, pues era un proyecto que llevaba, si no me equivoco, de la línea fronteriza de Tijuana hacia lo que le llamaban la feria de Tijuana, que se encontraba en lo que actualmente es el centro de la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces ese era como el tranvía, ¿no?, que iban a negociar. Sé que se hizo el tranvía, yo no sé si ellos lo invirtieron, hicieron, o si fue ya quien hizo el negocio, pero posteriormente digamos que el negocio importante va a ser el del hipódromo de Tijuana, como lo mencionó Jocelyn, que en realidad el hipódromo de Tijuana, igual, de todas las acciones que tenía, a él le tocaba una acción, ¿no? Y en realidad no es tanto lo que él puso, porque más bien suponemos que esa acción se la dan como en pago de justamente ser como el intermediario, el auxiliar, no el prestanombres, no, sino el intermediario, es decir, entre los socios capitalistas y todos los trámites burocráticos que tenían que hacer en el gobierno, ¿no?, en el gobierno de aquí del distrito de la Baja California. Entonces, como él era el que hacía esa chamba, porque además tenía la experiencia por haber trabajado dentro, pero además por haber sido o tenido su agencia aduanal, pues él hacía como ese trabajo, ¿no? Entonces, en pago le dan una acción, ¿sí? Entonces, igual el negocio funcionó, pero yo creo que donde estuvo realmente el verdadero negocio, y que después lo vamos a ver, es, y esto lo estoy especulando, es que en realidad él era el encargado dentro de su agencia de hacer todas las importaciones que hacía el hipódromo, que creo que ahí es donde estaba su ganancia realmente, ¿no? Porque todo lo que se tenía que importar, él era el encargado, creo yo, de hacerlo, ¿no?, por los conocimientos que tenía, por etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde él cobraba su lanita, ¿no? Entonces, pues sí, justamente serán como los primeros negocios en los que lo vamos a ver y en los que se va a ver involucrado, ¿no? Sí, bueno, pues ya siguiendo con su trayectoria, en 1927 ya él toma un cargo, ¿no?, otra vez se vuelve a la administración, y entonces él es electo presidente en el municipio de Mexicali. Así y justamente en ese tiempo también estaba Abelardo L. Rodríguez, también, ¿no?, como gobernador, ¿no?, de esta parte, ¿no? Así es. Aquí veremos que antes de esto, en 1920, le va a tocar también un pedacito en donde le llamamos, o el doctor Samaniego le llamó los gobiernos civiles de Baja California, que son de 1920 al 23, después de la salida de Esteban Cantú. Y en este caso, a él, en uno de estos gobiernos civiles de 1920, que va a ser con el gobierno de Luis M. Salazar, lo va a nombrar tesorero general del gobierno del Distrito Norte. Entonces va a estar ahí un periodo breve, en realidad son unos meses, y después nuevamente va a salirse con el cambio de gobierno,
o con el cambio de gobernador, también él sale del puesto y bueno, seguirá teniendo otros negocios en la ciudad de Mexicali, que pues igual ahorita los vemos, y justamente ya radicando en la ciudad de Mexicali, pues va a haber una elección en donde él quedará como pues yo no sé si gana la presidencia municipal, pero el asunto es que justamente ya estaba, como dice Jocelyn, Abelardo L. Rodríguez, y él disuelve esta elección o no la hace válida, y entonces se forma un consejo, por así llamarlo, en donde él estará, es un consejo formado por 3 personas, en la cual él es el que preside este consejo, en el 27, y que durante algún tiempo iban a pues, ser como los presidentes municipales, ¿no? Sin embargo, aquí lo que yo sé es importante, ahí va a estar Abelardo L. Rodríguez y le van a encomendar un proyecto más ambicioso e importante, que va a ser que vaya a inspeccionar la construcción de la Compañía Mexicana de Malta a Tecate. Entonces renuncia a su cargo que tenía en Mexicali y es cuando se viene a radicar, o por lo menos estará aquí en Tecate por ya pensando en un primer negocio aquí, que sería la Compañía Mexicana de Malta, ¿no? En donde ya veremos más adelante pues quiénes fueron sus socios, entre ellos desde luego Abelardo L. Rodríguez, ¿no? Que es aquí donde pasa de ser simplemente comerciante a industrial, ¿no? Y con esto, si gustan, vamos a nuestra segunda cápsula y regresamos para tener el último bloque del programa. Alberto Aldrete Palacio fue el menor de 8 hermanos. Nació en Ensenada de Todos Santos el 6 de marzo de 1892 y sus padres fueron Feliciano Aldrete Solís y María Luisa Palacio Reyes. En 1910, Alberto Aldrete Palacio emigró a los Estados Unidos con el objetivo de aprender inglés y estudiar una carrera técnica en administración de empresas. Los siguientes 2 años radicó en Los Ángeles, California, ciudad donde conoció a Alberto L. Rodríguez. A su regreso a Baja California en 1912 se desempeñó como oficial intérprete, escribiente de primera y editor del periódico oficial del Distrito Norte de la Baja California, puestos a los que renunció cuando en 1914 fue nombrado jefe de aduana del ferrocarril de Tijuana, Tecate, S.A. Alberto y sus hermanos ingresaron al servicio público para posteriormente dedicarse a los negocios. Aunque Alberto Aldrete inició desempeñando puestos públicos menores, el hablar inglés y haber estudiado en Estados Unidos le facilitó relacionarse con los inversionistas extranjeros y desempeñarse como intermediario en la creación de diversas empresas, entre ellas la cervecería Tecate. Es así como en 1916 estableció su propia agencia aduanera en Tijuana y aparece como accionista minoritario en la Compañía de Tranvía de Tijuana S.A. y Empresa del Hipódromo de Tijuana S.A. En 1927 Alberto Aldrete fue electo presidente municipal de Mexicali, mientras el general Abelardo L. Rodríguez fungía como gobernador. En ese mismo año, Aldrete y Rodríguez se asociaron y empezaron la construcción del edificio que albergó a la Compañía Mexicana de Malta, en el poblado de Tecate. Alberto Aldrete inauguró dicha compañía en 1929, cuyo valor estimado era de $150,000 solamente en maquinaria. El 6 de diciembre de 1933 se derogó la ley Volstead en Estados Unidos. De inmediato decayó el comercio local de las bebidas alcohólicas y se agravó la crisis económica que se venía manifestando desde 1929. Pero se abrió el mercado estadounidense, el cual fue aprovechado por Alberto Aldrete para exportar malta. Las ventas de la Compañía Mexicana de Malta se incrementaron. La Segunda Guerra Mundial provocó un nuevo giro en las necesidades del mercado estadounidense, al cual respondieron los empresarios mexicanos y locales en particular. Las necesidades de productos de diversa índole en Estados Unidos favorecieron las actividades agrícolas de Baja California, pero también el industrial. Alberto Aldrete abre empresas pensando en cubrir estas necesidades, así que para 1939 Alberto inaugura en Tecate una refinería de aceites llamada Compañía Aceites Vegetales de Tecate S.A., anexa a la fábrica de Malta. Estos negocios hacían todos sus movimientos a través del ferrocarril, y una vez elaborados los productos, el ferrocarril los llevaba a los mercados extranjeros. Gran parte del inicio del desarrollo industrial y crecimiento demográfico de Tecate se debe a don Alberto Aldrete.
con la inauguración de la cervecería Tecate S.A. en 1943, ofreciendo a la población de Tecate nuevas plazas de trabajo con excelentes sueldos y prestaciones sociales. Junto con la fundación de la empresa nace el Sindicato de Cerveceros con anuencia de Don Alberto. Este grupo quedó formado por 25 trabajadores un 25 de diciembre de 1943 bajo la dirección del señor Mariano Higuera Araiza. En estos años la producción industrial tiene gran demanda. La derrama económica aumenta y el producto era vendido en el territorio norte de la Baja California y en el estado vecino de California. Tanto que para 1947 la cervecería de Tecate alcanzó una producción de 70,000 hectolitros de cerveza al año y se internacionalizó, llegando hasta el continente asiático y en Estados Unidos penetró hasta los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Texas. La fábrica de Malta, integrada a la industria cervecera, tenía capacidad para producir 2,000 toneladas. Sin embargo, para 1954 la cervecería Tecate cambió de dueño y pasó a formar parte del consorcio industrial de la cervecería Cuauhtémoc del estado de Nuevo León. La empresa fue comprada al Banco del Pacífico, ahora Banco Nacional de México. Muy bien, pues regresamos con nuestro último bloque del programa para ya adentrarnos, ahora sí ya más en forma, a la parte del empresario, de la parte empresarial de Abelardo, de Víctor Alberto Aldrete. Ahí se confunde. Y bueno, pasamos a esta otra parte. ¿Trae alguna información, Jocelyn, sobre los negocios? Sobre los negocios. Pues lo que estábamos hablando, ¿no? En el 29 Alberto Aldrete viene a Tecate, ¿no? Para ya por fin inaugurar lo que va a ser la Compañía Mexicana de Malta, ¿no? Así es. Sí, como ya había dicho Jocelyn también, y que los mencionamos, dijimos en un principio que tuvo unas ciudades mercantiles, las importantes fue en el Hipódromo de Tijuana, que va a ser en 1916, que ya lo mencionó ella, y que se va a asociar con Carlos Bernstein, es un también empresario, importante de Ensenada, que lo verán ustedes ahí en la historia de Baja California, un personaje importante, destacado también, y se va a asociar también con Hutchinson. Recuerdan que les dije que era ahí el asociado aduanal. Bueno, pues ahora se va a asociar con él para hacer lo del hipódromo, y también con Alberto B. Aldrete, aunque habría que mencionar que en el caso de Carlos Bernstein, él estaba en representación de otros socios, no era él el dueño de las acciones, digamos, o quien estaba poniendo el capital, estaba en representación de otros socios norteamericanos. Y en el caso de Hutchinson, también al igual que Alberto B. Aldrete, creo que entre los dos hicieron esta función de ser los conectes con el gobierno, no para hacer trácala, sino para hacer los trámites necesarios, ¿no? Eran los intermediarios, y también yo creo que le pagaron igual con una acción de esta empresa, ¿no? Entonces, digamos que compartían esa parte lo mismo. Después, tendrá su agencia aduanal, dijimos, y algo importante, ya viviendo en Mexicali, más o menos como 1925, tendrá un hotel, y dicen que en ese momento, en ese hotel, pues era un hotel que contaba con aire acondicionado, que contaba con, o sea, era un hotel, si no de lujo, pues un hotel en forma, bien instalado, con ciertas comodidades, ¿no? Y algo que cuando entrevisté a su hijo también me comentó, y que después encontré los datos, es que tenía un cine, ¿no? Y me platicaba, imagínense cómo estaba el rollo del cine, porque después construyó una hielera en Mexicali también, más o menos como el 23, tiene una fábrica de hielos, y lo que me decía el hijo es que en la parte de abajo era la fábrica de hielos, ¿no? Y que había una segunda planta arriba de esa fábrica de hielos, donde era el cine, el famoso cine, ¿no? Pero no pensemos en un cine así como los de ahora, que uno llega y se acomoda, etc. No, dice que lo único que estaba, pues estaba la pantalla, el aparato de reproducción de la imagen de la película, pero que aquellos que iban a ir a ver la función llegaban con su silla, con su caja para sentarse, o el que no tenía silla ni caja, pues se echaba en el suelo, ¿no? Ahí a gusto, nada más pagaban su entrada y se ponían a ver la película. Ese era el cine en realidad, no era un cine
así como los de Tijuana, el Bujasán y todos estos, no, era muy austero, simplemente pasaban la película y cada quien acomódese donde pueda, ¿no? Entonces, digamos que ese es el cine que va a tener. Ahí mismo en Mexicali también va a fundar o va a organizarse para tener una compañía harinera de Baja California, ¿no? Que en realidad él pondrá un buen capital, pero otro tanto serán otros 4 socios, ¿no? De ahí, de Mexicali, ¿estamos? Y posteriormente se va a asociar con otros 2 empresarios, Enrique Terrazas y Eufrasio Ángeles, y van a fundar una asociación, una sociedad que se llama Terrazas Ángeles y Aldrete. Y lo que hacían estos era justamente, era una empresa creada para fomentar, para hacer negocio con todas aquellas diversiones que tuvieran que ver con el teatro, el cine, todo ese tipo de eventos. Pues ellos lo iban a hacer, ¿no? Entonces de eso se trataba. Muy bien. Y como dice Jocelyn, pues ya la primera empresa importante, no por importante en cuanto al capital que se está invirtiendo, pues va a ser la Compañía Mexicana de Malta, ¿sí? Sí. Que va a ser aquí en Tecate. Y esa va a empezar a formar en 1927, en una primera instancia. Y quienes serán sus socios será Alberto Aldrete, Enrique Aldrete, su hermano, Edward Baker y Herbert Jaffe se escribe, ¿no? Y 3 años más adelante entrarán nuevos socios, que aquí es donde entra Abelardo L. Rodríguez, Antonio Murúa, que también era de los amigos, de las personas que hacen negocios con Aldrete, y desde luego Alberto B. Aldrete, que meterá más recursos, ¿no? Para continuar teniendo más acciones dentro de la empresa. Muy bien, ¿qué más tiene Jocelyn? Pues que algo que le ayudó mucho como ya a que creciera esta empresa es que nuevamente en 1933 se vuelve a derogar la ley Volstead, ¿no? Entonces vuelve otra vez, que desde el 29 ya había como ciertas crisis, pero que en el 33 ya fue como derogarse, ¿no? Y entonces se abre el mercado estadounidense para que él pueda adquirir ciertos productos y pues que su empresa crezca, ¿no? Entonces, así es. Ahora también algo importante que hay que mencionar es que la Compañía Mexicana de Malta no se va a crear nada más porque sí le ve bien. Recordemos previamente, Jocelyn, que por esto de la entrada de la ley Volstead aquí en lo que es Estados Unidos completamente, en Baja California empezará un auge de cervecerías, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habrá una cervecería norte en Mexicali que se va a fundar en 1919, que en realidad yo no estoy muy seguro que haya funcionado porque no he encontrado más registros, pero bueno, se constituyó una cervecería norte en el 19. Después pasarán algunos años y en el 21, ya cuando la ley Volstead entra en todo Estados Unidos en 1920, en el 21 se va a venir la cervecería Azteca, que la cervecería Azteca ya estaba funcionando en Estados Unidos, ¿no? Es decir, se la traen para acá, para Baja California, a Mexicali específicamente. En el 23 se va a fundar o se va a constituir la cervecería Mexicali, que esa será la que va a imperar pues los próximos 50 años, digamos, ¿no? 50 años es la que va a tener mayor fuerza y presencia en Baja California. En el 24 se creará, que va a durar pocos años, después se va a cerrar, después la van a volver a abrir en los 30, lo que es la cervecería, la compañía cervecera Tijuana o cervecería Cardinali, que se va a poner en Tijuana en el 24. Y digamos que estas cervecerías ya están funcionando en Baja California, cuando desde luego Aldrete y compañía pues dicen, aquí hace falta materia prima, ¿no? Pues hay que traérselas. Entonces es por eso que van a poner la maltera, ¿sí? Y desde luego que la maltera, como dice Jocelyn, en un primera instancia será algunos empresarios bajacalifornianos quienes comprarán el producto. Posteriormente también tendrán contactos para enviar a Yucatán, a Nuevo León, al Estado de México, a Sonora, si no me equivoco, venderán a Veracruz también venderán la malta, pero cuando se cancela la ley Volstead o se deroga la ley Volstead en Estados Unidos en el 33, pues se abre un mercado hacia California, hacia Estados Unidos,
también para vender este producto, ¿no? Entonces, pues les va bien el caso de la cervecería, bueno, de la Compañía Mexicana de Malta, ¿no? Posteriormente pasarán algunos años, no tantos, pero digamos que empezará la Segunda Guerra Mundial en el 39, ¿no? Yo sé que en el 39 empezarán a ver esto de la guerra, y bueno, dará inicio, y esto va a provocar también que haya un cambio internacional y que haya algunas necesidades en el mercado norteamericano, y que para esto México tenga que suplir esas necesidades, y que el gobierno norteamericano se abra, digamos, una coyuntura para que ciertos productos puedan entrar sin pagar aranceles, para que materias primas puedan entrar a México sin pagar aranceles, y creo que iba a ser el punto clave para que se forme la empresa que será como la cereza del pastel, que va a ser cervecería más adelante, ¿no? Pero previamente al 39 consolidar otra empresa. Sí, que es la compañía Aceites Vegetales de Tecate S.A. Así es, Aceites Vegetales, compañía de Aceites Vegetales S.A. de Tecate S.A., que lo que hacían, si no me equivoco, es traer copra, le llaman, una semilla, y pues imagino que un proceso donde la aplastaban, algo así, salía el aceite, y ese era también enviado al centro del país, ¿no? Para diferentes cosas. Y ahí se va a haber un problema, o va a empezar a tener un problema con el precio del producto, con el pago de los impuestos, porque primeramente fue una ley donde las empresas fronterizas iban a pagar un menor costo de importación y de introducción al país. Después esta ley se cambia y ya no afecta al Drete, entra en una demanda con el gobierno del periodo de Cárdenas, que se va a extender hasta el cambio de gobierno. Al final él gana la demanda, pero con el tiempo igual Aceites Vegetales va a tener que cerrar, ¿no? Que igual ya hablaremos en otro programa de Aceites Vegetales. Bueno, pues Jocelyn, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. En este tiempito que nos queda, nada más para nuevamente agradecer que nos hayan permitido entrar a sus hogares, a California Medios, y desde luego a Rubén, que está atrás de ahí los controles. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.